Señor quiere. Y me sorprendió, ¿verdad? Esto porque creo que el Señor tiene una palabra para su iglesia. Y aunque los mensajes sean distintos, y te recomiendo mucho el de Rick porque aprendí cosas nuevas que no voy a compartirles a ustedes porque no quiero ser un pastor pirata, ¿verdad? Pero vale la pena que las escuchen. La esencia de la parábola es el Señor llevándonos de vuelta a casa y no sé por qué y a quién, pero el Espíritu Santo de Dios seguramente quiere traer a muchos de vuelta al Señor, porque de tantos temas, no creo que sea casualidad, ¿verdad? Que de repente, sin ponernos de acuerdo, ni platicar, ni insinuar nada de qué vas a compartir, etcétera, etcétera, resulte que estamos hablando lo mismo. Ese es el Señor, es hermoso cómo Él opera. Yo lo veo en muchos congresos, como hay una secuencia en los mensajes y va abarcando diferentes áreas, ¿verdad? Y espero pues que esto pueda ser de bendición para ustedes. Vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios. Y ahí en tu lugar dile conmigo: Señor, te doy gracias en esta tarde porque tú me permites estar con bien, porque tú me das vida. Ponemos en tus manos este tiempo pidiendo tu dirección y que tú quites todo estorbo de en medio, que nada se interponga entre tu palabra y nosotros. Elimina toda barrera, Señor, todo tipo de distracción, pensamiento, malestar físico, cansancio, sueño, o inclusive sea algún tipo de opresión espiritual. Elimínalo, Padre, y que es únicamente tu presencia, Espíritu Santo de Dios, hablándonos lo que tú tienes preparado para nosotros en esta tarde. Que así sea hecho, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Antes de empezar, quiero patrocinar a Members Mark, el agua que toman los pastores. Ya bajamos de calidad. Ayer era Bonafont, pero creo que ya no hubo presupuesto. Lucas capítulo 15 tiene 3 parábolas que, si tú has leído, recordarás. Y en particular 2 de ellas son muy famosas, que es la de la oveja perdida. Un pastor tiene un grupo de ovejas, se va una, deja las 99, se va por la que estaba perdida. En una casa, una mujer pierde una moneda, deja de ocuparse por las que sabía dónde estaban y va a buscar la que se había perdido. El pastor Rick habló de estas 2 parábolas, cosas bien interesantes que te recomiendo luego escuchar. Y de aquí se brinca al hijo pródigo, que es un hijo que se aparta, se vive perdidamente, y cuando vuelve a casa el padre lo recibe. Es en esta parábola en la que estaremos nosotros meditando, y solamente recapitulo estas 3 porque tienen la finalidad de enseñarnos el gran amor que Dios tiene, su paciencia, su misericordia para con nosotros cuando nos hemos alejado. Es tan grande ese amor de Dios que es lo que provoca que nosotros le amemos. No estás equivocado si tú piensas que te ama porque tú lo amaste y entonces te ganaste su amor, porque le amamos, primera de Juan 4, porque Él nos amó primero. De repente es tan cómodo estar sentados a la mesa del Rey que se nos olvida que algún día fuimos mendigos, y mendigos algunos siguen siendo. Dile al de lado: ahí te hablan, eso no has cambiado, ¿verdad? Ya no eres mendigo, pero sí bien mendigo. No eres mendigo, pero sí bien mendigo. Y nos volvemos religiosos y se nos olvida que todo es por gracia, y que si estamos en Cristo es por su gran paciencia y amor para con nosotros. Es su benignidad, según Romanos 2:4. Si tú quieres un pasaje de forma explícita, doctrinal, que diga que esto es así, sí, así es. Romanos 2:4 dice que es su benignidad la que nos llevó al arrepentimiento. Meditar y decir: Señor, has sido tan bueno conmigo que ¿cómo te puedo seguir ignorando y rechazando? No, te quiero servir, buscar, amar, conocer, no por imposición, como mucha gente lo hace y como yo lo hice muchos años. Yo buscaba a Dios por miedo al infierno. Hoy quiero decirte: lo que me da miedo no es el infierno, sino perderme el privilegio de estar cara a cara con Él. Esto me apanica, saber que puedo perderme de esto. No, Señor, ahora le busco, no porque me dicen lo tienes que hacer, porque si no Dios no te bendice, aleluya, sino porque, como David decía, mi alma tiene sed. Cuando tú conoces de Dios y experimentas su presencia y su amor y su persona, ya no tiene alguien que estarte ahí arreando, ¿verdad? Y órale, y busca, órale, lee la Biblia, sino que es el amor de Dios y la persona de Cristo, la influencia de su Espíritu en nosotros, la belleza de su palabra que nos cautiva y que nos lleva a querer más. Y en esta parábola el Señor nos ilustra ese amor que tiene para nosotros como hijos, cuando aún después de haberle conocido muchas veces nos llegamos a apartar de Él. Hemos leído estas parábolas, las hemos meditado, pero pocas veces nos dedicamos un segundo a recordar cuál es el origen, y te lo quiero contar antes de ir de lleno, porque esto es importante. Lucas 15 versículo 1 dice que
se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Era lo peor de lo peor de lo peor. Los tranzas, cobradores de impuestos, los pecadores, narcotraficantes, borrachos, la peor calaña de la sociedad. Voltea con tu marido y dile: ahí estaban tus parientes, mi amor. ¿Verdad? Ahí estaba tu tatarabuelo formado junto con Jesús. Y dice que los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a pecadores recibe y con ellos come. Entonces, versículo 3, él les refirió esta parábola. Y viene la parábola de la oveja perdida, y luego la de la moneda perdida, y luego la del hijo pródigo. 3 parábolas distintas con una misma intención. Hay una gran enseñanza. Solamente quiero decir esto, y conste que estoy reconociendo que lo predicó en la mañana el pastor Rick, para no ser un pastor pirata, como les dije. Me llamó mucho la atención que en la primera parábola la oveja se perdió fuera de casa, y en la segunda parábola la moneda se perdió dentro de casa. Hay cristianos que se pierden a veces lejos de la iglesia, pero hay cristianos que vienen los domingos y que siguen bien perdidos. Eso fue la verdad que impactante. Me gustó mucho esa enseñanza, y quiero de aquí pasarme a la siguiente, que es la del hijo pródigo, no sin antes regresar al punto en el que estaba. Las parábolas nacen de la religiosidad de los escribas de la época, de los maestros de la ley, preguntándole a Jesús: ¿por qué este hombre se sienta con publicanos y pecadores? Aleluya, ¿verdad? ¿Y cuántas veces, mis hermanos, no somos así nosotros? ¿Cuántas veces vemos feo a la gente que entra a la iglesia? ¡Uy, porque mira cómo viene vestido! ¡Uy, mira su peinado! ¡Uy, yo lo conozco y es bien malo!, ¿verdad? Es bien tranza, está conmigo en el trabajo y es bien corrupto. Lo vi fumando allá abajo. Es mi vecino y hace esto y aquello y el otro. Y empezamos nosotros a rechazar a los demás, como si tú hubieras nacido en la iglesia cantando alabanzas y hablando en lenguas. ¿Qué se te olvida de dónde Dios nos rescató? ¿Quiénes somos nosotros para negarle a los demás la oportunidad que Él nos dio a nosotros? Entonces, tenemos que entender, mis hermanos, que estamos aquí no para ser la luz de la iglesia, sino la luz del mundo. No para ser un bonito club social en el que ya tengo a mis compadres y mis comadres en las reuniones de hombres, de mujeres, con las que platico bien padre, y los demás literalmente que se los lleve el diablo. No. Necesitamos ir a rescatar las almas de aquellos que están perdidos. Ojo, no estoy predicando libertinaje, que ese es un extremo con el que no estoy de acuerdo. Letreros que tenemos y que muchas congres tienen: ven tal como eres, son totalmente ciertos, pero no es para que te quedes así, porque eso sería el otro extremo, ¿verdad? O sea, como Él te ama, ven y así quédate. No, tiene que haber una transformación, pero la transformación no es lo que me va a dar derecho de venir a Él, va a ser el resultado de haber venido a Él. Pero ¿cómo la gente va a ser transformada si no le conoce? ¿Y cómo le va a conocer si le rechazamos? Pablo dijo en Romanos 10, 17 en adelante que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Y luego dice que todo aquel que confiese el nombre de Jesús será salvo, o que lo invoque. Pero dice: ¿cómo van a invocar a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo van a creer en aquel del cual no han oído? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique? Porque la iglesia religiosamente está encerrada y no le comparta a nadie de su fe, no le comparte en sus redes, no le comparta a nadie en el trabajo. Y al revés, cuando fallan, sí estamos bien buenos para abrir nuestra bocota y mandarlos al infierno, aquel que ni siquiera has intentado rescatar. Entra y le ves feo en vez de tenderle la mano. Cae y lo pisas en vez de al menos orar por su restauración. Y no estoy diciendo que vayas y le aplaudas, qué bueno, ¿no? Quizá le tengas que exhortar. Hay personas con las que a veces nos toca que hablar fuerte, pero buscando siempre la restauración, buscando siempre el arrepentimiento, buscando siempre la edificación, creyendo que su misericordia se renueva cada mañana. Y mientras sigamos con vida, a pesar de nuestro pasado, Dios nos da hoy una nueva oportunidad. Un día yo te he contado, y perdón por repetirlo, pero es que no encuentro ejemplo o historia que lo supere, porque literalmente un hermano un día, o un señor, se acercó conmigo acabando un servicio en la Ciudad de México y me dijo: pastor, usted habló del perdón de Dios muy bonito, pero eso no aplica para mí, porque yo no soy digno de ese perdón. Le dije: tiene razón, nadie es digno de ese perdón, no lo ganamos nosotros, lo ganó Cristo. No, pastor, es que usted no sabe con quién está hablando. Si supiera mi pasado, se espantaría. Y me dijo textualmente: es que yo soy el diablo.
Así me lo dijo. Le dije, mucho gusto, hermano Lucifer. Yo soy Jesse Bermúdez. Pastor, no esté bromeando, soy el diablo y le voy a contar todo lo que he hecho. Le dije, usted no me tiene que contar nada, porque me basta contarle lo que Cristo hizo. Él murió por usted en la cruz del Calvario. Y nada de lo que hayas hecho, se lo dije a él y te lo digo a ti esta mañana, es más grande y más poderoso que el poder de la sangre de Jesús, que nos limpia, primera de Juan 1:7, de todos nuestros pecados. ¿Lo crees o nada más dices amén para sonar cristiano el domingo? Y si lo crees y dices amén, ¿por qué sigues viviendo con culpa? ¿O por qué sigues revolcándote en ese lodo en vez de venir y abrazar su perdón y recibirlo y caminar en la nueva vida que Él vino a comprar para nosotros? Su sangre nos limpia de todo pecado. El que está en Cristo, nueva criatura es. Segunda de Corintios 5:17. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Todo. Entonces, que en el pasado yo fui borracho y drogadicto, pastor, y era tramposo, mujeriego, hombreriego, lo que sea, le iba al Cruz Azul, todas esas cosas que la gente ignorante hace. Pero no hay nada que tú hayas hecho que sea más grande que el poder de Dios para perdonar, cuando hay arrepentimiento, nuestros pecados. Y por eso Jesús refirió esta parábola, que quiero compartirte, destacar algunas cosas con las que te sentirás identificado, y al final tener un tiempo de oración para que, si reconoces que Dios te ha hablado a ti, tú puedas pedirle lo que Él te guíe a que tú hagas en esta mañana. Versículo 11, en esta tarde ya. Dice, también dijo un hombre tenía 2 hijos, seguimos en Lucas 15, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí, subraya la palabra allí, desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y el versículo 16 es trágico. Deseaba, dice la Biblia, dice, llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Así como cuando llegas tú a tu casa en la noche y tienes hambre y nadie te da de cenar. Mi amor, ¿qué hay de cenar? Nada. Trágate una Maruchan. Ahora, imagínate, tú al menos llegas y tienes la alacena para agarrar algo, ¿no? A lo mejor no está muy bueno, pero tienes algo, pero no había nada. Lo único que había, imagínate llegar a casa y que tu esposa te diga, para ilustrarlo, ¿qué hay, mi amor? No hay nada más que las croquetas del perro. Y que tienes tanta hambre porque llevas días sin comer que me las voy a comer, y te dice, no, son del perro, no las puedes tocar. Les da risa, pero es lo que pasó. Y peor, porque los cerdos no eran como los perros. Los cerdos eran animales inmundos para los judíos, que la ley, si la has leído del Antiguo Testamento, les prohibía comer cerdos. Entonces ellos no tenían por qué domesticarlos, ni tenerlos en granjas, ni apacentarlos, ni nada por el estilo, como se diga la palabra, ¿verdad? Porque no lo comían. Para ellos eran animales inmundos, asquerosos. Si tienes al hijo pródigo, hijo de una familia judía, no solamente estando pegado a un marrano, sino deseando comer las algarrobas de los cerdos, pero ni eso le daban. ¿Qué tan bajo había caído? Ahí estaba el hijo pródigo, que representa una persona que ha tocado fondo a niveles inimaginables. Esto lo digo por si aquello de que tú dices, no, pero es que aquí habla a lo mejor del mentiroso, del que dijo una mentirilla, pero yo lo que hice fue muy perverso, toqué fondo. Mira, lee la Biblia y date cuenta de cuántos hombres y mujeres de Dios tocaron fondo de una forma tan triste. Así estaba el hijo pródigo. Cayó en lo más bajo que podía caer alguien. Para un judío, repito, era indigno tener cerdos, era indigno comer carne de cerdo, y él está allí. Y esto me lleva a la primera pregunta: ¿qué pasó? ¿Por qué llegó a ese punto? ¿No has estado a veces tan bajo y dices, Señor, ¿cómo llegué aquí?
Platicamos hace poco con los pastores de la iglesia o parte de ellos en el seminario de matrimonios de cuántos grandes hombres de Dios han caído, pastores reconocidos de iglesias de miles de personas con ministerios reconocidos internacionalmente, que han caído en adulterio, que han caído en pecados que ellos hablaban en contra de ellos, y los imagino pensándose: ¿cómo llegué hasta aquí? ¿Nunca te has preguntado cuando estás en lo más profundo: Señor, ¿cómo llegué a este nivel de suciedad? ¿En qué momento se iba a imaginar David un hombre conforme al corazón de Dios, misericordioso, bondadoso, que perdonaba a sus enemigos, que fue incapaz de quitarle la vida a aquel que lo perseguía como Saúl? De repente acostarse con su vecina, embarazarla y mandar a matar a su marido Urías, su vecino y uno de sus valientes, junto con otro grupo de valientes que tuvieron que ir con él, porque era ilógico creer que fue solo cuando iban por grupos. ¿Cómo David cayó tan bajo? ¿Cómo Salomón con su sabiduría cayó tan bajo? 300 esposas, 700 concubinas, muchas de ellas que adoraban otros ídolos, y Salomón inclinó su corazón en pos de ellos. ¿Cómo llegó Pedro, que había dicho: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿a quién iré sino a ti?, a negarlo días después 3 veces y maldecir? Y sé que hay personas que en este momento Dios está hablando a su corazón y se están preguntando: ¿cómo es que de repente caí cautivo de las drogas? ¿Cómo es que de repente el alcohol se apoderó de mí? ¿En qué momento me volví prisionero de la pornografía que comenzó a robarte tus fuerzas, tu tiempo? ¿Cómo es? Si yo lo aborrecía, si yo te pedí perdón, ¿cómo es que me volví un tranza? ¿Cómo es que ahora el dinero controla mi tiempo, mi gozo, mi paz? Señor, no me gusta, sé que es pecado, me lo han hablado, lo quiero dejar, pero no puedo. Te preguntas: ¿cómo le hago? Y lo primero que tienes que entender es cuál fue el origen, porque un error que cometemos a veces como cristianos es ver el problema y no ver la raíz del problema. Y si tú tienes un jardín en tu casa y sale mala hierba y arrancas la flor, pero no arrancas la raíz, lo que va a pasar es que la mala hierba va a volver otra vez a resurgir. Entonces yo te puedo hablar de lo malas que son las drogas, darte estadísticas del daño de la pornografía, de los riesgos del adulterio, pero si tú no entiendes cuál es la raíz, te vas a encontrar con el problema que Pablo describe en Romanos capítulo 7. A veces quiero, pero no puedo. Inclusive podría seguirme en la parábola y al final decir: y vuelve a Dios y recibe su perdón. Pero si no entiendes esto, probablemente no dé fruto tus buenas intenciones, porque a veces creemos que es solamente una convicción. Pero Pablo en Romanos 7, con todo y que tenía convicciones, dice: el bien que quiero no lo hago, y el mal que no quiero es lo que termino haciendo muchas veces. ¿Cuál fue el problema del hijo pródigo? Yo llegué a escuchar en mi infancia y juventud muchos mensajes, porque es de las predicaciones favoritas en los congresos de jóvenes y campamentos de jóvenes, y regularmente se enfocaban en la parte final del problema. Y el hijo pródigo vivió perdidamente como tú lo estás haciendo, y el hijo pródigo lo malgastó todo. Y quiero preguntarte: ¿el problema es que vivió perdidamente? No, eso fue el resultado del problema. No estoy diciendo que no está mal, sí está mal, pero ahí no comenzó todo. ¿El problema fue que lo malgastó todo? No, eso fue el resultado del problema, pero eso no fue el problema. Quiero que tú respondas la pregunta leyendo la palabra que te pide que subrayaras hace unos minutos. ¿Lo hiciste? ¿Cuántos subrayaron la palabra allí? Levanten la mano. Y los que no, ¿qué pasó? Ovejas rebeldes, por eso están así. A ver, ¿cuántos no subrayaron la palabra? Quiero ver cuántos ignoran la voz de su pastor, ¿verdad? ¿Cuántos no la subrayaron? Sean honestos. Vale, bien paganos y rebeldes, pero honestos. Al menos la honestidad les reconozco, ¿verdad? Le voy a pedir que pongan ese mismo versículo en pantallas. ¿Qué es el versículo qué? Los obedientes que sí subrayaron. ¿Cuál es? El versículo 13. Póngamelo en pantallas, por favor. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue a una provincia, ¿qué dice la Biblia?
apartada, lejana. Y allí te pedí que la subrayaras por algo, no porque me guste molestarte. Y no es pecado que tú subrayes tu Biblia cuando es para aprender. Allí desperdició sus bienes, allí lo malgastó todo, allí comenzó a vivir perdidamente. ¿Dónde? Di conmigo, en una provincia. No, ya ven cómo son desobedientes. Regresamos el tiempo. 1, 2, 3. En una provincia. No, digan lo que yo digo. No dije digan apartada. A ver, la pregunta es: ¿dónde comenzó a vivir perdidamente? Repitan textualmente lo que voy a decir. En una provincia apartada. Allí. Ya no diga nada. En una provincia apartada. Allí comenzó a vivir perdidamente. La pregunta es: ¿y apartada de dónde? De casa. El problema del hijo pródigo es que pensó que podía tener una buena vida lejos de casa. Tu problema no empezó cuando comenzaste a beber alcohol, a drogarte, a consumir pornografía, a hacer negocios ilícitos. Tu problema comenzó el día que te volviste un religioso, que dejó de buscar con pasión la palabra de Dios y la presencia de Dios. El día que creíste que podías venir todos los domingos en un espacio de 1 hora 30 minutos o 2 horas, escuchar religiosamente un mensaje, alabar un tiempo al Señor, e ignorarlo el resto de la semana y pensar que un cristiano puede vivir bien lejos de casa. El hijo pródigo se aparta de casa, deja de escuchar la dirección del Padre, deja de estar presente el consejo del Padre, deja de estar presente la influencia del Padre y empieza a hacer tonterías. Al recibir sus bienes dijo: ya estoy listo, ya no necesito de papá, y se fue. Y es lo que nos pasa a veces. Hemos hablado de cuántas veces es la estabilidad en lo externo lo que nos hace creer que no necesitamos de Dios. Me va bien, tengo salud, dinero, amor, como decía el hermano Huicho Domínguez, ¿te acuerdas de él? Primera de Huicho 3:12, ¿verdad? Y entonces se aparta mucha gente de Dios. Pero quiero que medites en esto también. Es una historia que de forma física representa lo que pasa en el mundo espiritual. Hay mucha gente que los bienes que recibe a veces no tienen que ver con los bienes materiales. Porque quizás ya te la sabes, sí, ya me lo dijiste hace poco, que cuando la gente se siente cómoda a veces deja de buscar a Dios, se enfría porque piensa que no lo necesita. No estoy hablando ahorita de eso. Estoy hablando de personas que, como el hijo pródigo, se sintieron tan seguras. Es decir, Dios empezó a usar tu vida, empezaste a ser de bendición, tu vida fue transformada. De repente pasaron años de haber renunciado al pecado y te sentiste tan firme que te apartaste de casa. Sabes que muchos pastores que cayeron, estoy completamente seguro que el origen del problema es que se sentían tan ungidos por cómo Dios los usaba, que se les olvidó que seguimos en un cuerpo de carne que necesita tanto del Señor, que no le basta con haber recibido su Espíritu, sino que necesitamos, como Pablo dijo, ser llenos de su Espíritu. ¿Me estoy explicando? Entonces yo lo he visto en congresos donde he ido, y no lo digo hablando mal ni criticando, es parte del ejemplo de la enseñanza. Y si tú eres pastor, maestro, que Dios habla a tu corazón. Muchos de ellos no entran a las prédicas, muchos no entran al tiempo de la alabanza. Es como que la iglesia alabe a Dios. Yo, que soy el mega ungido del Señor, conferencista internacional, no requiero de ese tiempo alabándole. Que los ignorantes escuchen la palabra. Yo, que fui al instituto y que predico todos los domingos y que voy a todos los congresos, ya lo sé todo. Y cuando alguien piensa que no necesita de papá y que se siente tan seguro por lo que tiene en sus manos, que cree en su locura, que puede apartarse y no va a pasar nada, créeme, es el inicio de la caída, de una gran desgracia. Yo estoy bien consciente de eso y Dios es testigo. Los que vinieron a varones lo saben. Yo estuve todo el congreso en primera fila escuchando la palabra. Hoy estuve en el servicio anterior escuchando la palabra del pastor Rick.
Yo todos los días, diario, no te lo estoy diciendo presumiendo, llevo años predicando contigo y pocas veces te he dicho esto. No me gusta hablar de lo que hago, pero ahorita estoy usando de ejemplo lo que pasa muchas veces con el liderazgo. Yo diario escucho a alguien predicar la palabra, diario leo lo que alguien escribió acerca de la palabra y diario leo la palabra. Y no te digo esto diciendo, ay, y por eso soy bueno, no. Sé que mi carne es tan terrible que no quiero averiguar en qué sentido soy capaz de acabar comiendo con los cerdos si me alejo de casa. No lo interpretes mal, interprétalo correctamente. No te estoy presumiendo nada, te estoy diciendo cuán vulnerable soy. No te estoy diciendo soy el super saiyajin, no. Soy el ser humano de carne y hueso que Dios usa para enseñar su palabra, pero el día que yo me aparte de Él, yo no sé ni te puedo dar ninguna garantía de qué terminaría o no terminaría siendo. Estoy tan consciente de eso, que por eso es que busco cada momento que puedo mantenerme en casa, mantenerme en su presencia, buscar su presencia, porque sé no que lo tengo que hacer, sino que lo necesito hacer. Porque los cristianos no fuimos hechos para vivir lejos de casa, ni aun cuando recibimos los bienes. Aun cuando recibiste los bienes, necesitas de papá. Algunos por los bienes materiales, otros por los bienes entre comillas espirituales. ¿Cuánta gente ungida por Dios, que recibió dones de parte de Dios, que Dios usaba con poder, enseñando, sanando, dando palabra? De repente, como el hijo pródigo, se sintieron tan seguros por cómo Dios me usa, por lo que Dios hace conmigo, que pensaron locamente que se podrían apartar. No pasa nada, si no leo la Biblia, si no busco en oración, no pasa nada. No, sí pasa, mi hermano, entiéndelo. El problema no es lo que está pasando en tu vida. El problema comenzó cuando algún día te alejaste de papá. El problema del hijo pródigo no se arregló dejando de vivir perdidamente, ni recuperándolo todo. El problema se arregló cuando él volvió a casa, confirmando que este es el origen de toda su desgracia. En una provincia lejana, allí comenzó a vivir perdidamente. Nos empezamos a enfriar espiritualmente. La Biblia repite cíclicamente esta historia con tantos hombres. La historia cristiana repite esta historia de forma cíclica con tantos hombres. No importa qué grande seas, qué ungido seas, cuánto Dios te use, cuántos miles estén en tu iglesia, por cuántas naciones viajes predicando la palabra, cuántas multitudes te escuchen, somos de carne y hueso. Nos apartamos de papá y estamos perdidos. Tú y yo necesitamos diario estar en casa, y no me refiero en la iglesia. Este es el auditorio donde se reúne la iglesia. Me refiero a estar. ¿Quién estaba en casa? Papá. Necesitamos estar con papá, necesitamos buscar de Dios, necesitamos del Señor, aunque estés cansado, mi hermano. Tiene que haber esa convicción. Te prometo que hay muchas veces que llego muy cansado a casa, que sé a qué hora me tengo que parar al otro día, pero Dios ha puesto una convicción firme y le he dicho: Señor, prefiero mañana andar todo modorro y necesitar 1 litro de café y medio Red Bull encima para sobrevivir el día, que terminar este día sin ti. So pretexto de que ya es tarde, tengo que empezar temprano y no hay tiempo para buscar a Dios. Si no hay tiempo para buscar a Dios, después no habrá tiempo para muchas cosas y encontraremos tiempo para muchas otras malas que no valen la pena. Necesitamos hacernos el tiempo para buscar a Dios. El hijo pródigo se va, ya lo dijimos, porque se sintió firme, porque se sintió confiado. Dice el versículo 14, regresando a la historia, que cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y esto nos muestra que tu aparente seguridad actual no garantiza absolutamente nada. Para aquellos que piensan que por todo lo que tengo materialmente no necesito tanto de Dios, no estamos listos sin Dios para cosas que no sabemos que hemos de enfrentar. La vida da muchas sorpresas y el hijo pródigo se encontró con un hambre
que vino a aquella provincia. Y fue tanta que de repente se encuentra anhelando la comida de los cerdos. Quiero leerte el resto de la historia y quiero pedir que me apoyen aquí arriba en el teclado. Espero terminar un poco antes porque quiero al final orar, y no una oración de un minuto, sino realmente que tú te puedas apropiar de muchas de estas verdades que te voy a compartir. Versículo 17. Volviendo en sí. O sea, estaba tan perdido que había perdido el uso de la razón, ¿te das cuenta? Lo mismo que pasó con Nabucodonosor cuando tocó fondo. Cuando tocamos fondo, perdemos el uso de razón, lo normalizamos, pensamos que no pasa nada. De repente estamos tan bajo que se nos hace normal, como Sansón, que vivió una doble vida y decía: otra vez saldré como las anteriores y venceré. Porque no estamos pensando en lo que está pasando, pero de repente el hijo pródigo recapacitó. Y hace rato decía Rick otra cosa que yo no tenía aquí también en mi bosquejo y que quiero compartir, que es la obra del Espíritu Santo de Dios la que hizo que el hijo pródigo en la historia volviera en sí, porque efectivamente Él es el que convence al mundo de pecado. Y menciono esto porque es muy probable que en los siguientes minutos de repente algunos empiecen a caer en cuenta, y el corazón de muchos que estaba endurecido, insensible, y llevabas quizá años viviendo esta doble vida, viviendo una vida de inmoralidad, comiendo con los cerdos, y se te hacía lo más normal porque estabas cauterizado en tu conciencia. Pero oro que el Señor venga y que quite esas vendas. Oro que venga en este momento y que sensibilice ese corazón y que puedas recapacitar y decir: ¿qué estoy haciendo? Lastimando a tus hijos, engañando a la mujer que le confiaste, que te confió su vida, que le prometiste ser fiel hasta que la muerte los separe, robándole a quien te tendió la mano y te ayudó y te extendió su misericordia. Algunos están haciendo cosas como estas, como si fuera lo más normal del mundo, metiendo divisiones en el cuerpo de Cristo como si fuera lo más normal del mundo, viviendo una doble cara con las personas, murmurando de otros, hablando mal de otros a sus espaldas, como si fuera lo más normal del mundo, porque el pecado endurece el corazón, cauteriza la conciencia, y es solamente la obra del Espíritu de Dios en nuestras vidas que puede hacernos recapacitar y que digamos: ¿pero qué estoy haciendo? Quizá ni siquiera aplica en el sentido que tocaste fondo. Quizá con algo tan normal como tu día a día, que es ayer lo que le predicaba a los varones de Jefté. Obviamente no lo voy a repetir, pero estamos tan cómodos con las victorias terrenales que perdimos de vista lo que Dios quería hacer y el plan de Dios para nosotros. Existen algunos con una vida totalmente secular y se te olvidó lo que antes anhelabas cuando conociste a Cristo. Se te olvidó cómo querías que Él usara tu vida. Normalizaste una vida de apatía. Se te olvidó que tú creías en su poder y normalizaste vivir sin verlo. Y ahora ni siquiera oras por tu salud cuando te enfermas. Es otra forma de locura. No estoy diciendo no vayas al médico. Estoy diciendo que lo que hiciste fue normalizar el dejar de buscar la ayuda de Dios y creerle a Dios. Y lo primero es medicina, y no volvemos en sí de decir: a ver, y ni siquiera he intentado pedir a Dios sanidad en oración. Querías predicar su palabra, querías ir de misionero. Algún día te llamó y puso sueños en tu corazón, pero te fuiste alejando de casa. Y de forma sutil hoy estás bajo este engaño que consiste en que no estás quizá comiendo con los cerdos, haciendo lo más vil, pero te cerraste y te olvidaste de todo lo que antes te apasionaba. Y nos convertimos en cristianos religiosos de domingo con una vida tan secular. Y que el Señor hoy haga que vuelva en sí quien tenga que volver en sí.
y decir: Señor, ¿cuándo olvidé estos sueños? ¿Por qué sepulté esta pasión? ¿Por qué dejé de creerte? ¿Por qué dejé de creer en lo que tú sigues haciendo? ¿Por qué me volví tan secular? ¿Por qué se volvió mi comunión contigo tan monótona? Otra forma de locura, repitiendo el mismo mantra todos los días, criticando al católico por sus rezos, cuando hacemos lo mismo con rezos que nos inventamos, la misma oración todos los días, todo el tiempo. Y cuando se acabó esa comunión con pasión, ¿en qué momento nos alejamos tanto que caímos tan bajo? Reflexión del hijo pródigo, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Porque en casa de papá siempre hay pan, pan físico y pan espiritual. Jesús dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Todo el que pide recibe, el que busca halla. Porque ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? Si le pide pescado, le da una serpiente. Si ustedes, siendo malos padres, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre dará? Dos evangelios dicen: uno, buenas cosas; otro, el Espíritu a los que se lo pidan. Enseñándonos que tanto el pan del día a día para nuestro sustento físico, como su Espíritu para fortalecernos internamente, para habilitarnos con su poder, para vivir la vida que Él tiene para nosotros, están disponibles para los hijos en su mesa. Pero lejos de la mesa morimos de hambre. Hay personas padeciendo necesidades que no tendrían que estar padeciendo, necesidades externas e internas, porque no están alimentándose de estas dos cosas, o cosa y persona, que Jesús dijo que papá tiene para nosotros: su pan y su presencia. Nos alejamos de casa, no hay pan ni presencia. No digo que el Espíritu se fue, pero lo apagamos. Antiguo Testamento iba y venía, Nuevo Testamento nos sella, mora, pero podemos estar llenos o vacíos, encendido o apagado. El hijo pródigo cae en sí y dice: ¿qué estoy haciendo aquí? Volveré. Y ve lo que pensó dentro de sí: y le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Había un arrepentimiento genuino en él. No pensó dentro de sí: voy a ir y ahorita trueno los dedos para que me regresen todo. Ojo, no se trata de volver a casa por conveniencia, nada más voy a volver para que Dios me dé, sino voy a volver porque necesito de papá. Porque fíjate lo que concluye el hijo: aún un jornalero en la casa de mi padre vive mejor que yo lejos de la casa de mi padre. La peor vida que te pudiera tocar en Dios es mejor que tu mejor vida sin Él. ¿Me explico? Es lo que hace poco te compartí, que Moisés le dijo: si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. O sea, prefiero morir achicharrado en el desierto que entrar a Canaán sin ti. Cuando David pecó, no le dijo: Señor, no me quites el trono, mis bienes, mis posesiones. Solamente una cosa le dijo: no quites de mí. En el Antiguo Testamento que antes se iba: tu Santo Espíritu. La peor, digo entre comillas, de tus versiones en Él sigue siendo mejor que la mejor sin Él. Cuando alguien lo entiende, lo que más anhela, como hace poco te lo compartía, es Él, es su presencia, es su persona, es su palabra. Entonces el hijo pródigo se dispone a regresar a casa, y dice el versículo 19 que él pensó decirle: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y dice el 20 que levantándose vino a su padre
Y cuando su padre estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido. No cualquier vestido, dijo, era él el mejor. Ahora, en la Biblia, ¿cuál es el mejor vestido? ¿Las túnicas de los sacerdotes? ¿La túnica de Jesús por la que apostaron? Yo he meditado, como dice el pastor Martín, desde Génesis hasta Mapas. Solamente entienden los que han leído su Biblia. Y el mejor vestido de todos son las vestiduras blancas que Apocalipsis habla, que portan los santos, que representa las nuevas ropas que Cristo nos da, que representa su perdón con su sangre. Entonces estas vestiduras representan el perdón de Dios para nuestros pecados. Pónganle el mejor vestido y denle un anillo, dice, y qué más, en su mano y calzado en sus pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo y comamos y hagamos, ¿qué dice? Fiesta, porque mi hijo estaba muerto y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y se comenzaron a alegrar porque el hijo pródigo, dice la Biblia, había vuelto a casa. Esto es fascinante. Yo leo la historia por primera vez e imagino que el padre va a estar de lejos con los conceptos que a veces tenemos engañados por Satanás, ¿verdad? Este legalismo que nos dijo tantas veces: tienes que cambiar para venir, en vez de entender, no, vienes y él te va a cambiar. Imaginaríamos que el padre de lejos iba a por fin regresó este ingrato. Ahorita que venga no se la va a acabar, me lo va a surtir. Y llegó el hijo pródigo: Padre, perdona. No, a ver, hueles a cerdo, brother. Mira, ve y cámbiate las vestiduras, recupera el anillo que perdiste, báñate, ponte calzado y me vienes a ver. No, papá corrió a él. Bueno, algo importante que quiero decir: el hijo pródigo volvió a casa. Es cierto, Dios te ama y te ha estado llamando, pero no te va a obligar. Si tú no quieres volver y quieres seguir perdido, es tu problema. Él no te rechaza, Él te dice: eres bienvenido, pero tú tienes en tu corazón que decidir volver a sus brazos. ¿Me explico? Su espíritu te llama, pero tú puedes humillarte ante ese llamado y reconocerlo, o seguirle rechazando. Pero cuando un hijo arrepentido decide volver, lo que pasa es esto. Número uno, no importa qué hiciste, entiéndelo, Él te pone vestiduras blancas. Él te ofrece su perdón. Él te limpia de tal forma que nadie te puede señalar, ni acusar, ni condenar, porque tienes el mejor vestido puesto por papá. ¿Y qué importa lo que diga la gente si Él ya no ve tus viejas vestiduras? Hay personas que han creído el perdón de Dios, pero que no se han perdonado a sí mismas, porque te estás juzgando por algo por lo cual ni siquiera Dios te juzga. Hay mujeres en este lugar que se siguen atormentando por un aborto que cometieron hace muchos años. Hay gente que sigue atormentándose por cosas que ya pasaron y que Dios te perdonó, o que hoy puedes entregar y dejar que pasen y recibir su perdón. El anillo representa la autoridad del Padre. Cuando un graduado se titula, recibe un anillo que da testimonio de quién es, o de cuál es su título. Más bien, él no es eso. El casado porta un anillo que da testimonio de que está comprometido. Y en teoría el anillo en un varón, al verlo una cusca, tendría que decir: no, ya está apartado. Recuerda que José, con el anillo de Faraón, podía sellar cartas y edictos en su nombre y mandarlo a todas las provincias. Era como si tuviera la autoridad de Faraón. Dos cosas: el anillo representa la autoridad de Dios, y así como el casado, el sello de Dios en tu vida, de que tú le perteneces
no es una mala alegoría. Efesios 1 dice que fuimos sellados con las arras del Espíritu Santo de Dios. El Señor nos sella. ¿Y qué significa esto? Que cuando el enemigo viene a nuestras vidas a querer destruir, él tiene que reconocer que ese hijo de Dios está apartado, está sellado y que tiene autoridad. Ayer les compartía de los judíos que le dijeron, el demonio que le dijo a unos judíos exorcistas ambulantes a Jesús: conozco y sé quién es Pablo, pero tú quién eres. Satanás va a reconocer un hijo con la autoridad de hijo, por lo cual tú no tienes que temer, porque Jesús dijo en Lucas 10:17: les doy autoridad sobre toda fuerza del enemigo y nada les dañará. Hechos 1:8: recibiréis poder, el dunamis de Dios, cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Primera de Corintios 12: los dones del Espíritu sobre nuestras vidas. El Padre no le dijo: mira, te fuiste, recuperas el vestido, pero no la autoridad. ¿Qué le hiciste a tu anillo? No, pues lo perdí, papá, ahora te amuelas. Denle su anillo, porque sigue siendo mi hijo. Hay personas, Dios sabe que esto no está anotado, porque hasta ahorita me está cayendo el 20. Te apartaste tanto, caíste tan bajo, que no te sientes digno de ejercer esa autoridad. ¿Llegaste a ser maestro de la palabra? ¿Llegaste a cantar en la alabanza? ¿Llegaste a estar en un ministerio? Algunos fueron líderes de jóvenes, algunas compartieron con mujeres, algunos recibieron dones. Orabas, reprendías y echabas fuera demonios. Orabas por los enfermos y llegaste a ver milagros. Algún día te apartaste y caíste tan bajo que volviste a casa y recibiste las vestiduras, pero no el anillo, según tú. O sea, has vivido creyendo que Dios te perdona, pero no que te regresa tu autoridad. ¿Me estoy explicando? Y este llamado es no solo para que seas libre de culpa, sino para que ejerzas la autoridad. Vuelve a levantarte en el nombre de Jesús y haz lo que Dios te mandó a hacer, lo que algún día hiciste. Algunos lo están entendiendo. Vuelve a levantarte en el nombre de Jesús. Pastores caídos que me escuchan a través de redes, el don y el llamado es irrevocable. Arrepiéntete, no juegues con el pecado, vuélvete a Cristo y levántate. Levántate. No solamente papá restaura la vestidura, también restaura la autoridad. Nunca se apartó de ti, el don y el llamado es irrevocable. Tú creíste que lo habías perdido, pero la historia del hijo pródigo nos recuerda: papá, limpia los vestidos, papá, da la autoridad. No te sientas menos, ni vivas con esa culpa que creas: ya no soy digno de servir, ya no soy digno de volver a cantar, ya no soy digno de volver a predicar. Hazlo con mucha más pasión que antes. Satanás te quiso destruido, te declaró la guerra, regrésale la guerra. Quiere batalla, dásela. ¿No te da coraje que te tuvo perdiendo tanto tiempo de tu vida? ¿No hace cardas en ira? Yo algún día, cuando el Señor me tocó por primera vez a los 18 años de edad, caí de rodillas y estaba muy enojado. Le dije: Dios, he perdido tanto tiempo de mi vida sin saber ni siquiera qué iba a pasar, porque no quería servirle. No sabía ni dar un estudio de 10 minutos. Cuando imaginé que acabaría predicando su palabra, solamente sabía esto: estaba arrepentido, estaba quebrantado y estaba muy molesto de haber perdido tanto tiempo, y sé quién lo había provocado. Le dije: Satanás, algún día te vas a arrepentir, voy a hacer terremotos en tu reino. Ni idea tenía lo que estaba diciendo. Solamente había un celo y una molestia contra aquel que me había tenido viviendo una vida mediocre y estancado. Hoy tienes que despertarte en ese celo, salir de esa apatía y decir: ya estuvo, suave.
y el llamado de Dios y los dones de Dios y la pasión de Dios y el fuego de Dios que había, y cómo me usaba y cómo enseñabas y cómo cantabas y cómo predicabas su palabra y cómo compartías por todos los demás. Persona que conocías, le hablabas de Cristo. Matrimonio que conocías, lo querías restaurar. Enfermo que conocías, orabas por él, pero caíste tan bajo que te sentiste indigno. Y hoy papá te dice: recibe las vestiduras y recibe mi autoridad. Nunca se apartó de ti. Yo te voy a usar porque sigues siendo mi hijo. Entiéndelo, créelo, vívelo. El calzado lo confirma, porque solamente el esclavo andaba descalzo. Los hijos traían tenis Nike. Se pónganle un calzado, porque este es mi hijo, que era muerto y ahora vive, que se había apartado pero ha regresado a casa. Y hubo fiesta. Hubo fiesta. Si hoy el Señor está llamándote a volver a casa, habrá gente como el otro hijo, del cual ya no da tiempo de hablar, que se quejó. ¿Por qué fiesta? Y yo que he sido tan bueno, el religioso. Pero Dios y el cielo se alegran. Que no te importa lo que digan los demás, porque va a haber gente como el otro mendigo hermano. Ahora resulta que muy santurrón. Pero si tú eras bien hipócrita. Ay sí, ya que ya llegues a papá y ay que va a volver a servir a Dios porque el pastor le dijo y no sé qué. No, Satanás es bien mendigo. Te va a querer atormentar y condenar. Entonces va a haber personas. Resulta que vas a iniciar un estudio bíblico en tu casa. Quizás hasta tu propia mujer. Que ya cambiaste. Sí, cómo no, sigue siendo el mismo patán. En 3 semanas vas a volver a ser el mismo. Tus padres, tus hijos. Va a haber gente que no celebre que tú hayas vuelto. ¿Por qué te importa lo que hagan los demás? Si Dios, en representación en esta historia del Padre, o el Padre más bien representando a Dios, dice: vamos a hacer fiesta porque mi hijo regresó a casa. El Señor, ¿qué te importa lo que digan los demás? Está celebrando en los cielos. ¿Quieres armar la pachanga celestial o no? Vamos a hacer que los ángeles hagan fiesta, porque hay fiesta cuando un pecador se arrepiente en los cielos. Nada más dicen amén por religiosos, pero ¿lo imaginas realmente? A ver, cuando alguien te manda un mensaje: oye, vamos a hacer fiesta, ¿qué haces? Hasta te lo imaginas. Oye, ¿qué vamos a hacer en Navidad? No, pues que va a venir fulano y fulana y fulana y qué buena va a estar la fiesta, ¿verdad? O cuando tu esposa te dice: no, vamos a ir, o tu esposo, y vamos a ir aquí y allá y vamos a hacer. Tú te alegras. Bueno, es que la gente a veces no se cree lo que dice la Biblia, pero la Biblia dice que en los cielos, cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta. Hay ángeles que están brincando en este momento. Está regresando a casa. Hay demonios que se están enojando, que están temiendo, porque vas a ser tu autoridad y saben que hoy es el último día de influencia sobre tu vida en el nombre de Jesús. Saben que hoy van a salir de tu casa corriendo por piernas, porque esa autoridad que Dios te ha dado va a volver a ser ejercida. Hay algunos de ustedes que llevan tiempo oprimidos, encadenados por demonios que han estado atándote a enfermedades, atándote a malos pensamientos, atándote a malos sentimientos, atándote a malas emociones, que han estado atormentándote. Algunos han tenido inclusive manifestaciones tangibles en casa, apariciones, voces, vistas, cosas. Es más, quiero pedir: levanta la mano si tú en tu casa estás experimentando algo medio raro, que sabes que no es de Dios. Levanta la mano sin temor. Ok, ¿quién más? Vamos a orar por eso. Y llegando a tu casa vas a decir: tengo autoridad. La vas a ungir con aceite, que es símbolo, no tiene ningún poder, aclaro, es solo símbolo del Espíritu Santo. Así como en la Pascua ungieron los dinteles con la sangre del Cordero, que era una representación de lo que había de venir, Cristo cubriéndonos. El aceite simboliza la presencia del Espíritu. Es decir, esta casa es dedicada a Jesús. Pide perdón si tú abriste alguna puerta, renuncia a eso y vas a decir: en el nombre de Jesús, quien sea que seas, como te llames, aquí no tienes autoridad, te vas. No es una pregunta, es una orden, porque tengo autoridad, porque soy su hijo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Vamos a orar. Cierra tus ojos y dile conmigo: Señor,
perdóname si me he apartado de casa. Vamos a hacer primero una oración por la primera parte de la historia, arrepentimiento y regreso, y después por las otras tres cosas: vestiduras, anillo y calzado. Dile: Dios, no sé en qué momento perdí el uso de razón, pero en esta hora tú me has hecho volver en sí. Dios, yo oro para que si alguien no ha vuelto en sí todavía, tú hables a su corazón en este momento. Que seas tú, Espíritu Santo de Dios, convenciendo, redarguyendo. Quita toda ceguera, Señor. Reprende todo espíritu, Padre, no recuerdo el término que se utiliza en la Biblia, pero habla de como un velo que hay sobre las personas muchas veces, de estupor que está operando sobre tus hijos. Quítalo del medio, Señor, y permite que podamos ver la realidad y volver en sí en esta hora. Que nos demos cuenta que esa vida lejos de ti no es vida, y que hoy dispongamos nuestro corazón para volver a casa. Y si hay esa convicción en ti, dile: Señor, perdóname por haber vivido perdidamente. Llámale por su nombre aquello que has hecho lejos de Él. Dile: perdóname. Y hoy entiendo que el origen de todo esto es haberme apartado de ti, y quiero volver a casa. Ya no quiero seguir comiendo con los cerdos. Ya no quiero seguir en esa apatía espiritual. Ya no quiero seguir viviendo una vida religiosa, monótona, rutinaria. Quiero regresar a los sueños que te habías puesto en mi corazón, a recuperar el llamado que algún día iniciaste y que nunca terminó, pero que yo creí que había terminado. Dile: Señor, límpiame con tu sangre. Ponme esas vestiduras. Lávame de mi maldad. Quisiera regresar el tiempo y nunca haberme apartado y nunca haber fallado, pero no puedo. Lo que sí puedo es hoy decidir volver. Dile: perdóname por mis malas decisiones. Llámales por su nombre. Perdóname por mis tranzas. Perdóname por mis malas palabras, por mi dureza con mi familia, por mi maltrato a mis hijos, por mi rebelión con mis padres. Perdóname por fornicar con mi novia. Perdóname, Señor, por ver pornografía. Perdóname por vivir en adulterio. Perdóname por guardar odio y rencor y resentimiento en mi corazón. Perdóname por mis deseos de venganza. Llámale por su nombre. No te avergüences, porque Él te ofrece su perdón. Si tú te dispones a volver a casa, Él no te va a obligar. Él ya te habló esta palabra. Él te está llamando a volver, pero es tu decisión. ¿Qué vas a hacer con este mensaje? Y si vuelves a casa, papá sigue como en esta historia, con brazos abiertos, sonriendo, esperando para que tú des ese primer paso y correr a ti. Dile: Dios, ya no quiero vivir lejos de casa. Quiero volver a ti. No solamente, Señor, hoy tomo la decisión de abandonar aquello que he estado mal, sino que me queda claro cuál fue su origen. Así que quiero volver a ti. Señor, sé tú quien me cambie, porque yo no puedo. El hijo pródigo no cambió sus vestidos para volver. Volvió a papá y papá se los cambió. Hay cosas que a lo mejor tu carne no quiere dejar, pero que tú estás reconociendo que están mal. Pídele que te ayude. Sé que a algunos les duele porque dicen: lo he intentado tanto, Jesse, no puedo. Y por eso te alejas más, porque quieres cambiar para demostrarle a papá que estás arrepentido y que ahora sí ven en serio. No, ven a papá así como estás. Ven con esas vestiduras sucias y dile: cámbialas, porque yo no puedo. Sé tú quien haga la obra. Al volver a casa todo cambiará, créeme. Su presencia te envolverá de tal manera que te va a dar el poder para que vivas la vida victoriosa que tú no puedes vivir en tus fuerzas. Dilo: y vuelvo a tu presencia. Voy a hacer espacios para buscarte. Voy a hacer espacios para leer tu palabra, para orar, para discipularme, para alabarte. Voy a descargar alguna aplicación para poner música y alabarte, Señor, todo el tiempo que me sea posible. Porque hoy me queda claro que no se trata de que te tengo que buscar, sino que lo necesito hacer
desesperadamente. En la mañana, en la tarde, en la noche, en la regadera, en el coche, en todo momento, tu alabanza estará de continuo en mi boca. Ya no quiero apartarme de casa nunca más. Dilo: hoy vuelvo a ti. Y reafírmalo a través de esta canción, y después quiero orar por ustedes. Pero antes síguele diciendo: lejos de casa me encontré, sin saber a dónde ir. Nada llenó mi corazón, nada sació mi interior. Convénceme de mi error, ayúdame a volver a ti. Vuelvo a casa, vuelvo a casa, a la casa de mi Padre que me ama y me llama. Me llamas por mi nombre, aunque conoces mi pasado, aún así me aceptas y tu hijo soy. alza tus manos en señal de rendición y dile: aquí estoy de vuelta, papá. Inclusive si estás siendo tan tocado que quieres postrarte, mira, no te estoy diciendo que lo hagas, pero lo puedes hacer. Hay algunos que tienen muchos años que no saben lo que se siente doblar sus rodillas en la presencia de Dios, y créeme, es tan hermoso humillarte delante de Él. Y qué mejor momento que cuando volvemos a Él para decir: Señor, aquí estoy, con un corazón quebrantado, agradecido, arrepentido, reconociendo, Señor, tu amor, tu misericordia, tu señorío sobre mi vida. Así que ríndete a Él, que no te importa si tienes que incomodar al de al lado, si tienes que patear un poco las sillas, o qué van a decir o qué van a pensar. Hoy vuelve a la presencia y a la casa de tu Padre. Dile una vez más: Señor, aquí estoy, hoy vuelvo a ti. Vuelvo a casa, vuelvo a casa, a la casa de mi Padre que me ama y me llama. Me llamas por mi nombre, aunque conoces mi pasado, aún así me aceptas y tu hijo soy. Cielo diciéndote: eres mi hijo, eres mi hija. ¿Cuántos no se creen porque su hijo, su padre, perdón, es un político, un empresario reconocido, y caminan confiados y orgullosos y arrogantes por las calles? No camines orgulloso ni arrogante, sino humilde. Pero levanta la mirada en esta hora en el nombre de Jesús. Camina erguido, porque tú puedes decir: mi Padre no es el diputado, no es el presidente, no es el gobernador, no es el empresario. Yo soy hijo del Rey, no del Rey de España, sino del Rey de Reyes y Señor de Señores, el creador del universo. No solo es mi Dios, mi amigo, sino también es mi Padre que me ama. Él no es como el padre que tuviste, que a lo mejor te maltrató, que a lo mejor te abandonó y te cuesta entender la paternidad de Dios. Él es un Padre que dio su vida por ti, que hoy te dice: recibe mis vestiduras limpias, hijo. Imagínate a papá al lado tuyo, poniéndote esos vestidos blancos,
porque así se nos presenta en Apocalipsis y así Él te ve. Ya no te veas sucio frente al espejo, ni aun cuando vuelvas a caer, porque quizá pasará. Y cuando eso suceda, vuelve a Él. Y 7 veces cae el justo, pero vuelve a levantarse, porque Jehová sostiene su mano. No dice extiende, dice sostiene. Es importante que en el proceso no te sueltes de Dios. Algunos de un día para otro dejarán muchas cosas. Algunos iniciaron una batalla donde irán avanzando, pero tomado de la mano de Dios lo vas a lograr. Y es importante que te veas como Él te ve, para que nunca más te apartes de Él. Recibe esa vestidura blanca. Dile: gracias, Señor, lo creo. Soy libre de culpa. Dilo con tus palabras. Soy libre de condenación. Soy libre de vergüenza. Soy libre de crítica. Soy libre de juicio. ¿Quién es el mundo para señalarme? Si tú me has limpiado con tu sangre, ¿quién soy yo para acusarme? ¿Quién va a acusar? Dice Pablo, si Dios es el que justifica. Gracias, Señor, porque tú me has limpiado con tu sangre. Oh, gracias, Cristo, por tu preciosa sangre. Tú me salvaste, me perdonaste. Oh, gracias, Cristo, por tu preciosa sangre. Tú me salvaste, preciosa sangre. Tú me salvaste, me perdonaste. Oh, gracias, Cristo, preciosa sangre. Y recibió el anillo, la autoridad del Padre. Si tú vienes por primera vez, dile: yo quiero recibir esa autoridad. Yo quiero tu presencia. Yo quiero tu espíritu en mi vida. Yo quiero tu influencia en mi vida, tu sello, tus dones sobre mí. Levanta de forma simbólica una de tus manos y dile: Señor, dame ese anillo que portan los hijos. Habilítame con tu poder. Habilítame, Señor, con tu influencia, con tu dirección, con tu palabra, con tu presencia, con los dones que tienes para mí, para edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, con la autoridad que nos has dado sobre el reino de las tinieblas, bajo la promesa de que nada nos dañará. Dios, yo oro para que tu iglesia, todos nosotros tus hijos, podamos ver el anillo simbólico que tú has puesto en nuestras manos, que puedan conocer ese poder que tú depositas sobre nosotros, esa influencia, Señor, y aún esos dones que tú das a tu iglesia. Dile en tu lugar: Señor, yo quiero ese anillo de los hijos. Yo quiero tu autoridad en mi vida, tu poder en mi vida. Úsame. Resucita sueños que había sepultado. Despierta llamados que se habían apagado. Dile: voy a volver a pelear la buena batalla de la fe. El don y el llamado es irrevocable. Lo que había abandonado resurgirá en mi vida en el nombre de Jesús. No tendré temor de la adversidad, porque sé que tú estás conmigo. Dios, oramos que en el nombre de Jesús, por medio de la autoridad que tú nos has dado, con el poder que nos has dado, la influencia del reino de las tinieblas pierda su efecto sobre nuestras vidas. Yo te voy a guiar en una oración, porque el anillo lo portaba el Hijo, no alguien más. La autoridad es tuya. Entonces yo tengo autoridad de Dios, pero yo no puedo orar por ti, por cosas que te corresponden a ti. Dile: Señor, he recibido tus vestiduras y he recibido tu autoridad. Si quieres de voz baja, pero tiene que ser de forma audible, porque sabes, en el reino de las tinieblas no pueden adivinar lo que estás pensando, pero sí escuchan. Dile: he recibido tu autoridad, y en el nombre de Jesús hoy quiero renunciar a toda influencia del reino de las tinieblas sobre mi vida. Perdóname si abrí puertas en mi vida al apartarme de ti. Hoy se cierran y entrego mi vida a ti. Hoy renuncio a toda influencia de Satanás, y la única influencia que quiero, la única presencia que quiero,
El único espíritu que quiero es el de tu Espíritu Santo sobre mi vida. Hoy renunciamos a todo espíritu ajeno a ti y solamente anhelamos e invocamos tu presencia en nuestras vidas, Señor. Todo aquello que no está relacionado contigo ya no es bienvenido. En el nombre de Jesús, tu espíritu de parte del reino de las tinieblas, tengo autoridad sobre ti y te ordeno que te vayas en el nombre de Jesús. Llámale por su nombre de acuerdo a lo que Dios te vaya poniendo. En el nombre de Jesús, si hay división en tu familia, si hay enfermedad que crees que puede ser producto de algún tipo de opresión, si hay pobreza que crees que puede ser algún tipo de trabajo que se hizo en contra de ti, en el nombre de Jesús, todos estos espíritus que han estado asustando en las casas, dile tú que te me has estado apareciendo, moviendo sillas, prendiendo luces, te ordeno que te vayas de mi casa en el nombre de Jesús. Mi casa pertenece a Cristo, mi familia pertenece a Cristo, mi cuerpo pertenece a Cristo. Te consagramos nuestras vidas, Señor, y con la autoridad que le das a tus hijos, le ordenamos a toda influencia de las tinieblas que se aparte en el nombre de Cristo Jesús. Que únicamente caminemos bajo tu influencia, con tu presencia, y todo aquello que no viene de ti no es bienvenido. Si en esta hora hay personas que están enfermas, producto de la opresión de algún espíritu de enfermedad, en esta hora le ordenamos que se vaya en el nombre de Cristo Jesús y que sean sanos por el poder de Dios. Lo que no viene de Dios no es bienvenido. Y dile conmigo: no estoy preguntando, estoy ordenándote que te apartes con la autoridad que me ha dado Dios y obedeces, porque no te lo digo en mi nombre, sino en el nombre de Jesús de Nazaret, el que venció en la cruz del Calvario, el que resucitó a los 3 días entre los muertos, el que anula el acta de decretos que no será contraria, el que dijo: yo soy la resurrección y la vida, todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, el que me limpió de mis pecados y por quien hoy soy bienvenido de vuelta a casa. Amén y amén. Vamos a hacer fiesta. Vamos a terminar. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo, y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión, y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización, y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.